Ministerio de Educación. ¿Tienes una iniciativa de gestión para la mejora de la educación a distancia? Inscríbete al concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa 2020. Postula la iniciativa que contribuye a implementar la estrategia Aprendo en Casa en tu región y garantizar que más estudiantes accedan al servicio educativo, fortaleciendo la gestión educativa en el territorio a través de liderazgo e innovación para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en tiempos difíciles, modernizando la gestión educativa e implementando iniciativas con enfoque territorial. Este año también podrán participar los gobiernos locales en articulación con sus DRE y UGEL. Inscribe tu iniciativa de gestión educativa desde el 14 de septiembre en www.edutalentos.p/buenas-prácticas. Para consultas o comentarios sobre el concurso, escríbenos a prácticasgestion@minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días. A nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Gestión Descentralizada, les damos la bienvenida a esta cuarta asesoría para las iniciativas de gestión, que en esta oportunidad está abordando el tema definir la contribución al servicio educativo de las iniciativas regionales y locales. Esta sesión, como mencionamos, tiene por objetivo definir esta contribución en las iniciativas de gestión educativa para hacer frente a la emergencia sanitaria. Damos un cordial saludo a los miembros de la comunidad práctica que se están conectando el día de hoy y a los expertos que nos acompañan. Por parte del Ministerio de Educación, saludamos a Liliana Magali Vargas Mayaupoma, directora de Fortalecimiento de Capacidades, y entre los invitados saludamos a Roberto Barrientos Moyo, quien es docente e investigador de la Universidad Marcelino Champañat, y a Pedro Garret, especialista del equipo de gestión y uso de resultados de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. Antes de dar inicio a esta cuarta sesión de asesoría para las iniciativas de gestión, vamos a dar algunas precisiones. Vamos a compartir en el chat de este grupo un enlace de registro para la asistencia de los asistentes. Recuerden que al registrarse en esta asesoría, se van a hacer acreedores a 5 insignias que se van a sumar a su perfil de participante. Los participantes también podrán realizar sus preguntas a través del chat de este canal, las cuales serán alcanzadas a los expositores para absolverlos en la fase de preguntas. Bien, para dar las palabras de bienvenida a esta cuarta asesoría para las iniciativas de gestión, contribución al servicio educativo de las iniciativas regionales y locales, dejo con ustedes a Liliana Vargas Mayaupoma, directora de Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección General de Gestión Descentralizada del INED. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, saludar a todos, bienvenidos a este espacio en la secuencia de asesorías que hemos estado facilitando en la lógica de que justamente las iniciativas que ustedes han venido compartiendo en la comunidad de práctica y las que seguramente vienen implementando en el territorio, en cada una de sus instancias de gestión, UGELs o DRES, puedan tener una documentación, puedan tener una organización de la información que ayude no solamente a que pueda visibilizarse todo el esfuerzo que ustedes hacen en diferentes espacios, sino también a institucionalizar, a generar un precedente y un insumo para la mejora de la gestión en sus espacios, ¿no? Sabemos que cada vez nosotros en la gestión pública podemos ser agentes de tránsito, catalizadores del cambio, que es lo que esperamos poder contribuir a hacer, pero no vamos a permanecer de manera continua y eterna en un equipo de gestión. Pero es lo que nosotros podemos contribuir, aportar, y con mucho esfuerzo ustedes han venido gestionando con buenos resultados, sí puede quedarse como parte de los precedentes y de los esquemas de mejora organizacional y estrategias
de la institución en la que ustedes están laborando y la que están liderando hoy en día. Y justamente el día de hoy la asesoría va un poco a dar unas pautas y algunos alcances y orientaciones para cómo podemos trabajar ese último énfasis dentro de la secuencia de construcción de desarrollo de nuestras iniciativas, que nos permita generar una evidencia, además de poder también hacer uso de otras fuentes de información relevantes para que cada vez podamos dar más consistencia y sustento a lo que ya se viene gestionando. Así es que en esa línea, el día de hoy nos acompañan. Aprovecho en saludar a nuestros colaboradores desde la Universidad Marcelino Champañat y del equipo de comunidades aprendizaje, Roberto Barrientos, que es ya casi parte del equipo de la DIFOCA también y del Ministerio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y también a nuestro invitado, parte del equipo de la UMC, como bien ha señalado Beatriz, que justamente también nos va a hacer referencia de algunos énfasis en esta línea, ya que también desde el Ministerio de Educación vamos a poder ir facilitando algunos alcances seguramente más adelante en esta lógica desde la UMC. Así que sin más, iniciemos este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Ahora sí vamos a dar inicio a la asesoría con la participación de Roberto Barrientos Moyo, quien desde el año 2015 dirige el proyecto Comunidades de Aprendizaje y enseña en la Maestría de Gestión Educativa en la Universidad Marcelino Champañat en Lima, Perú. Mientras Roberto va poniendo el PPT que va a exponer el día de hoy, quiero recordarles que pueden ir dejando sus consultas en el chat de la reunión. Ahora sí, adelante, Roberto. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Beatriz. ¿Me escuchan bien? ¿Prueba de sonido? Sí, te escuchamos perfectamente. Adelante. Perfecto, muy bien. Entonces, damos inicio a la conversación. Supongo que aquí es por el chat, que vamos a estar compartiendo lo que vamos conversando. Entonces, también nuevamente te voy a pedir ayuda a ti, Beatriz, para que me cuentes si se está mirando bien todo. Voy a empezar a poner la presentación en pantalla completa. Ya está en pantalla. Perfecto, muy bien. Entonces, compañeros, voy a aprovechar el tiempo que siempre es corto y también el tiempo que es oro de ustedes. Primero, felicitarlos por estar postulando y también estar presentando sus propuestas y no guardarlas, porque no hay peor, digamos, acción laboral que es no compartir lo que se tiene. Hay una frase que tiene el gerente general de Lego, la empresa Lego, de los famosos Lego, los bloques estos que tienen más de 50 años de éxito y la gente sigue comprándolos. Esta empresa holandesa, él tiene una frase que dice: si fallas porque no pediste ayuda o no ofreciste ayuda. O sea, la falla es fruto, el fracaso, de no haber dado ayuda y no haber pedido ayuda en el momento. Entonces, en ese momento ustedes están ofreciendo también lo que ustedes saben a los demás, lo bueno, lo que están aprendiendo y también sus errores. Pero acuérdense de eso, de esa es la clave. Ustedes a sus equipos de especialistas, y aquí tengo 6 jefes de UGEL, premien al que da, premien al que pide ayuda. El que pedir ayuda no es una debilidad, compañeros. Pedir ayuda es un signo de fortaleza, es el signo de que él quiere aprender. Entonces, si alguien pide ayuda, denle un reconocimiento público para que vean qué es lo que está valorado en su espacio. Que el que pide y el que da es lo que más vale en sus espacios laborales. Entonces, en ese marco, los felicito por estar acá. Vamos a empezar el tema que me han pedido que comparta es aportando evidencias de mi iniciativa de gestión. ¿Ok? Yo voy a empezar eso con una historia breve, una historia de un joven. Vamos a viajar hasta Vietnam. Vamos a viajar al año 1989 y esta historia está narrada en el libro de Jerry Sterling, que se llama, en el libro de Jerry Sterling, que se llama El poder de los desviados positivos. Cómo los poco probables innovadores resuelven los problemas más difíciles del mundo. Los problemas que nadie puede resolver. Para eso funciona la desviación positiva y les da soluciones. Fue publicado por el Harvard Business Press, una editorial bastante importante, y los desviados positivos es cuenta el trabajo de Jerry Sterling junto con su esposa Monique, y el libro también lo escribe Richard Pascal, que es un experto en gestión del cambio de Harvard. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de ese gran hombre, que yo sí lo admiro, digamos, cada vez que leo de él, lo admiro más. Murió en el año 2008 y se ha dedicado a transformar los problemas insolubles, desde la deserción estudiantil, desnutrición crónica, la mutilación genital de niñas en Egipto, muchos temas interesantes que los logró resolver. Cambiar culturas, él logró hacerlo. Entonces, vamos a conocer un poquito más.
brevemente una explicación de qué es desviado positivo, por qué hay que ser desviados positivos, porque aquí, no sé si están viendo mi cursor. ¿Ven mi cursor? Si no lo ven, no hay problema. Se ve correctamente. Entonces, si ustedes ven, en toda curva normal hay una distribución de la normalidad. En este espacio azulito oscuro está lo normal. Y lo normal ya en extremo es una desviación, que se desvía justamente, desviación negativa, pero hay una desviación positiva, es decir, los que hacen las cosas mejor. En toda profesión, en toda acción humana, vas a encontrar el promedio, las prácticas promedio, y los que son los desviados positivos, los que son la puntita del iceberg, los que están haciendo cosas geniales, innovando, están probando cosas nuevas. Entonces, esta historia trata de cómo si nos volvemos desviados positivos, y segundo, si empezamos a buscar las prácticas desviadas positivas y las compartimos a los demás, podemos cambiar el mundo. Entonces, una vez explicada la desviación positiva, vamos a la historia. Jerry Sterling llega a Vietnam en el año 89 con el proyecto Save the Children, una ONG bastante famosa que trabaja por la lucha de derechos humanos y de niños. Y el encargo de él le dicen, tienes que reducir la desnutrición crónica, que eran muy desnutridos allá en Vietnam. Entonces, había más de 65%. Ok, llega, no sabe hablar el idioma primero. Primer desafío, transformó sin saber el idioma. Nosotros sabemos hablar el idioma español en nuestra gente y todavía tenemos mucho que transformar. Ni siquiera hablar el idioma, llega y aparte otra cosa más, un dato interesante. Jerry Sterling llega a la embajada y como era americano y Vietnam tenía ahí problemas con América, con Estados Unidos, le dicen, tu visa solo es por 6 meses a menos que tengas resultados e impacto. Imagínense como que un contrato de trabajo que te dan 6 meses o te voto, así de sencillo. Y ni siquiera es un trabajo normal, es reducir la desnutrición crónica de aldeas. No sé quién podría resolver este desafío. El Perú viene luchando hace cerca de 20 años y todavía estamos en 40%. Y miles de millones de dólares de inversión, miles de millones de dólares. Se ha comprado chispitas, muchas cosas. Sterling, van a ver la historia, lo solucionó sin plata. Literalmente era solo el sueldo de él, prácticamente, y después eran voluntarios y logró reducirla. ¿Qué hizo Sterling de especial? Y en solo 6 meses con resultados. Esto es un poquito fotos de Vietnam. Pedro, perdón, Roberto. ¿No se escucha? Estamos viendo solamente no está avanzando aparentemente el PPT. No sé si podrías ponerlo en modo presentación, por favor, para poder acompañar con... Sí. El cuadradito que está al costado del porcentaje en tu pantalla. En el cuadradito que está al costado del porcentaje. Sí. Pero sí está compartiendo. En la barra inferior. O de repente lo proyectas tú, si te parece. A ver, me parece que todavía no se tiene. Yo estoy ahorita aquí. A ver. Sí. Sigue inmóvil. No se está moviendo. Sí, no se está moviendo. Ah, sí, en la carátula. Ya, muy bien. Entonces, ahí no sé qué hacer. Sí, ahí estamos escuchando correctamente, pero sería bueno acompañar. Joshua, ahí dame una manito si puedes. Si no, lo hacemos oral, que no hay problema, ¿no? Joshua, ¿qué puedo hacer? Porque yo veo que ya proyecté. Sí, vuelve a compartir, por favor. Ya, entonces retiro el compartir. Muy bien, gracias. Ya aquí. Retiro el compartir y vuelvo a compartir. Compañeros, no hay problema. Paciencia con la tecnología, que hay que tener siempre paciencia y buen humor. Muy bien. Nos estableció. Muy bien. Ahora nuevamente intento compartir. No sé en qué parte estoy. Ya. Y ahora sí ya lo encontré. Muy bien. El Microsoft Teams es todo un desafío para mí. De verdad creo que es la 5ª vez y siempre me cuesta un poquito. Es un software bastante especial. A ver. Puse compartir. Estoy yendo a la pantalla 1. Y ahora se está mirando. Es una foto de niños. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ya avanzo a la siguiente. A ver. No, perdón. No está avanzando todavía. Un segundito. Sí. Ya cambió otra que dice identificar y seguir las excepciones. Así es, ya estamos perfecto. Bien. Ahora sí continuamos. Entonces, gracias. Sigamos con esta historia desafiante, digamos, este caso de la vida real.
Entonces, Sterling, ¿qué hizo? Sterling no hizo lo que a veces se hacen los expertos, que es leer libros. Y la otra cosa interesantísima, compañeros y compañeras, es que la gente era muy escéptica porque decían, aquí se ha probado todo, no funciona. Ya la gente estaba desesperanzada. La única vez que se había reducido es cuando la ONU con su Programa Nacional de Alimentos fue y entregó comida, la típica, ¿no? Entregó comida, pero se acabó la plata del programa, se fue el programa y ¿qué pasó? Se vuelve a ser desnutrido nuevamente. Es decir, sencillamente el programa, y la típica que pasa también en educación a veces es, llega un programa, se va el programa y las prácticas antiguas vuelven. Sterling no buscó traer soluciones de fuera. Su estrategia es captar lo que pasa allí, en la misma población. Entonces él formó grupos con voluntarias de los arrozales, para poder, y con muchos voluntarios, para poder ver qué estaba pasando. Entonces empezó a medir. Primer tema, línea de base, medición. Ya le habían dicho que todos eran desnutridos, pero él igual quiso nuevamente medir. ¿Cómo? Con peso y talla, indicadores, ojo, evidencias, medición, peso y talla. Entonces fueron a medir y encontraron algo interesante, que dentro de los muy pobres, porque era un pueblo muy pobre, había gente que estaba bien nutrida, con buen peso. Entonces ahí empezó la investigación. Eran los casos excepcionales. Había que depurarlos. Algunos tenían comida, eran bien nutridos porque eran parientes de alguien del gobierno que les daba comida. Pero había gente que era muy pobre y sin embargo se nutría bien. ¿Qué hizo? ¿Qué pasaba ahí? Entonces les preguntaron a las mamás qué hacían y ellas decían, bueno, yo lavo las manos a mis hijos y doy de comer, pero eso hacían todas, doy de comer arroz, porque aquí se come arroz. Pero segundo paso, que a veces nos falta hacer, es indagar al detalle, porque los profesores nos dicen a veces, ¿y tú qué haces de especial? Bueno, yo a los niños les hago la sesión de aprendizaje, hago un poquito de metacognición, pero no se trata, todos sabemos qué es metacognición, todos sabemos qué es retroalimentación, pero ¿cómo lo hace el profesor de buena práctica? Sterling fue al cómo, y fíjense que cuando fue al cómo, empezaron a observar, mandaron a 6 familias para observar con los voluntarios, a anotar qué estaban haciendo de especial. Y ahí descubrieron 3 cosas interesantes, acerca de, ya avanzo un poquito más, hábitos de alimentación y hábitos de higiene. Entonces, empezó a trabajar con ellos, con los voluntarios, como les dije, para las prácticas comunes que estaban encontrando, y detectó esa práctica que tenía. La práctica era siguiente, era a nivel de hábitos de higiene, las mamás, fuera de lo normal, las mamás desviadas positivas, excepcionales, muy pobres, pero que sus hijos estaban muy bien nutridos, ¿saben qué hacían? Ellas dijeron en la entrevista que se lavaban las manos antes de comer, lo cual también hacían las otras madres. ¿Qué hacían de especial? Las observaron y en verdad lavaban más las manos de lo normal. Una mamá estaba dando de comer a su hijito y en eso entró un perro de la calle perdido, porque como son casas abiertas, entró un perro de la calle y el niño acarició al perro. Y la mamá inmediatamente, después de que lo acarició, le lavó las manos. El niño seguía comiendo y agarró sus zapatos que estaban de barro y la madre le lavó las manos. Ella no se daba cuenta. Generalmente, compañeros, el desviado positivo, el caso excepcional, no sabe que es excepcional. Entonces, por eso tenemos que irlos a observar al detalle qué están haciendo esos profesores que enseñan por competencias. Hay profesores, de los 400.000 profesores que tenemos en el país y en SUGEL, sí hay gente que ya está logrando enseñanza por competencias, sí hay gente que está logrando motivación intrínseca, hay gente que está logrando que el niño sea feliz, que goce con el aprendizaje, que no quiere ni ver televisión, quiere solo seguir aprendiendo. Pero a veces ese profesor cree que está haciendo igual que los demás. Hay que observarlo. Entonces, 1, observaron eso, que ella no se daba cuenta. 2, pasó a lo siguiente, a nivel de alimentación, el qué y el cómo. Se descubrió un qué, el qué, que también en educación sabemos el qué, ya sabemos que hay que enseñar en grupo, sabemos que hay que preguntar a los chicos, sabemos de la evaluación formativa, pero ellos se dieron cuenta del qué. El qué descubrieron que las mamás les daban, adivinen qué, las mamás fuera de lo común, las mamás de buenas prácticas, les daban a los niños, iban a los arrozales, como es húmedo, había cangrejitos del tamaño de la punta de tu dedo. Cangrejitos y camarones muy pequeñitos, pero igual que alimentan, fuente de proteínas abundantes, es decir, no era solo arroz. Y aparte, les metían en la comida algo interesante, que eran las hojas del camote. ¿Tú has comido hoja de camote? No la comemos, tampoco se come en Vietnam, porque se ve como comida de pobres. ¿Quién va a comer la hoja de camote? No es como comer pasto. Sin embargo, estas madres de manera intuitiva ya habían descubierto cómo conseguir vitaminas y minerales, porque la hoja de camote tiene una fuente abundante de vitaminas y minerales. Perfecto. Entonces, ya teníamos el segundo qué.
Está bien, ya paré la cámara. Sí, perdón. Ya teníamos el segundo qué. Ahora vamos al cómo. ¿Saben cuál fue el cómo? Las mamás normales les daban, las mamás de niños desnutridos normales les daban de comer 2 veces al día. El primer tazón de arroz se lo daban en la mañanita cuando se iban a trabajar al arrozal, al campo, y el segundo cuando regresaban. Los niños se quedaban sin comer todo el día y solo comían arroz abundante. ¿Y por qué? Porque el papá, y aparte que acuérdate que cuando eres niñito tu barriga es pequeñita, no te entra un tazón de arroz gigante, te vas a quedar, vas a dejar comida. ¿Qué hacían las mamás excepcionales? Y todo intuitivamente ya tenían la solución. Estas madres habían aprendido a encargarle al cuidador, hermano, hermana, tío, abuela, que le dé de comer durante el día pequeñas porciones. Entonces el niño tenía energía y nutrición buena todo el día. Entonces, esas cosas acerca del cómo, aquí quiero subrayar que a veces no sabemos el cómo. En educación sabemos mucho el qué. Todos saben el qué de memoria. Entonces, si ahorita pedimos un discurso a los compañeros de cualquier tema de metacognición, en discurso todos sabemos el qué hay que hacer en educación. Todos, yo creo. Pero el cómo se hace, creo que ahí tenemos mucha nebulosa, mucha ignorancia y tenemos que empezar a observar, no a los teóricos que hablan bonito, tenemos que ir al campo como hizo Jerry Sterling, porque la solución está en el campo. Tenemos que escuchar al niño y al docente en acción, ¿ok? Eso hicieron ellos. Entonces, ya pasando a lo siguiente, empezaron a hacer eso. Una vez que descubrieron el qué y el cómo estaba ocurriendo, dijeron primero, ¿qué hacemos? Les contamos a todos lo que ha pasado a las aldeas cercanas. No funcionó. Nueva estrategia que ellos inventaron descubrieron que funciona mucho el aprendizaje por pares, que el par enseña a otro par, como están haciendo en las buenas prácticas de ahorita ustedes en la COP, por eso felicito a EduTalentos también. El par tiene que enseñar a otro par, pero de manera natural. Hicieron grupos de 10 madres para cocinar juntas, utilizando las hojas de camote, camarones y cangrejitos, y también para que vean el lavado de manos. Solo mirando aprendemos. Yo te puedo hablar bonito, pero tú solo vas a aprender si haces conmigo. Ven, vamos a cocinar juntos. Ven, vamos juntos a diseñar una sesión de aprendizajes extraordinaria donde generas libertad del aprendizaje en el estudiante. Solo así se aprende. Las charlas, basta de charlas. Como saben ustedes, una imagen vale más que 1000 palabras, pero una acción, un hacer juntos, vale más que 1000 imágenes. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Entonces, ¿qué pasó para acabar con la historia? La historia es positiva. 6 meses después, el 65% de los niños estaba bien nutrido y el programa llegó a 2,2 millones de ciudadanos vietnamitas en 265 pueblos. Se expandió el programa. Por eso, aquí hay un tema interesante que dice Sterling, que las buenas prácticas, en la medida en que la gente, si no la sufre, tiene que haber dolor, que tú tienes que haber sido parte del proceso desde el inicio. Si te dicen la solución es esta, es una buena práctica de otro, la gente no se lo compra. Lamentablemente los humanos necesitamos un poquito de dolor y que nos cueste, que tú te hayas roto la cabeza diciendo cómo genero el aprendizaje por competencias, cómo genero el disfrute en el aprendizaje y aprendizaje basado en proyectos, cómo lo hago. Y cuando te has tenido tiempo sufriendo con tus equipos de especialistas y docentes y directores y llegan a una respuesta encontrando esta buena práctica, lo apropian y se vuelve cultura institucional. En este caso se volvió cultura de todo el pueblo. Y es tan hermoso que fue sostenible porque vinieron una evaluación de impacto 6 años después, donde ya se había ido Sterling, y sin embargo las nuevas generaciones de niños seguían comiendo bien. Es decir, lo que generalmente pasa con los programas también en educación, que se va a la intervención, se va a la práctica. En este caso se fue, pero se cambió la cultura, porque ya lo habían hecho, todas las madres lo habían apropiado. Por eso la solución no tiene que venir a veces de fuera. Cuando es de fuera lo miramos fácil y no lo valoramos. Tiene que ser desde dentro. Quizás uno puede recoger de fuera, pero uno tiene que crear la experiencia, sufrirla. Vuelvo a repetir, el esfuerzo y el dolor ayudan mucho para que uno apropie esa práctica. Y esa es la historia de Sterling. Las evidencias de Sterling, yo sí quisiera compartirles. Ahí están las fotos de Sterling, nuevamente. Bien, me informan que hay una dificultad con la conectividad de Roberto. Creo que podemos, en todo caso, mientras esperamos que se solucione, dar la bienvenida a Pedro Garret. Como les mencionaba, él es especialista del equipo de gestión y uso de resultados de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, UMC, del Minedu, quien esta mañana también va a abordar el uso de los resultados de las evaluaciones estandarizadas de logros de aprendizajes en el planteamiento de sus iniciativas de gestión regional y local. Pedro, si estás
disponible. Vamos a ir preparando la proyección de tu PPT para que puedas empezar con estas orientaciones. ¿Sí? Hacemos una prueba de audio, Pedro, por favor, para ver si hola, empezar. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfecto, se te escucha muy bien y ya estamos teniendo en pantalla tu presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la audiencia, a las diferentes autoridades y especialistas de las DRE, de las diferentes UGEL que nos están acompañando en esta nueva edición de asesorías vinculadas al tema de comunidad de práctica para la gestión educativa. Agradecer también la organización de parte de la DIGEGED y EduTalentos. Bueno, para no quitarles más tiempo, ¿no? El tema que vamos a abordar un poco vinculado a esta sesión es el uso de las evidencias de las evaluaciones de logros de aprendizaje en las iniciativas de gestión regional y local, ¿no? Como ustedes saben, desde la UMC, nosotros somos el ente, ¿no? Dentro del Ministerio de Educación, que diseñamos, implementamos y analizamos, ¿no? La información procedente de las evaluaciones de logros de aprendizaje, tanto evaluaciones a nivel nacional como internacional, pero además también nosotros tenemos en nuestras funciones el tener un vínculo muy estrecho con la actividad regional y favorecer a una cultura de evaluación, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, un mensaje que yo creo que queremos destacar desde la oficina con ustedes es que justamente el sentido de poder aplicar estas evaluaciones es que justamente nos sirvan tanto al sector, ¿no? Como a diferentes actores educativos y también a la ciudadanía para una toma de decisiones informada, ¿no? Y en este caso específico, ya que estamos, digamos, hablando de una comunidad de práctica, ¿no? Y de buenas prácticas, justamente es cómo la información o las evidencias que nos brindan estas evaluaciones de logros de aprendizaje nos van a permitir la toma de decisiones informada y el accionar de algunas políticas educativas, ¿no? Justamente con el objetivo final o la meta final en que los estudiantes logren los aprendizajes esperados, ¿no? Esa creo que debería ser siempre nuestro propósito, nuestra meta final. Si vemos a la siguiente diapositiva, algo que venimos desarrollando desde la oficina y que creo que es muy importante y lo quiero vincular a lo que ya venía diciendo Roberto, es que muchas veces nos quedamos en el tema de devolución de resultados, en donde aseguramos un poco el acceso, ¿no? El acceso de la ciudadanía y de las diferentes instancias del sistema educativo, por ejemplo, a esta información. Sin embargo, eso sabemos que no es suficiente, ¿no? Entonces, algo que procuramos, digamos, desde la oficina y sobre todo en los últimos años es establecer una ruta del cambio para el real uso de la información, ¿no? Entonces, si estamos hablando de evidencias, y esto es solamente un indicador de muchos otros que ustedes puedan tener, ¿no? Por ejemplo, Roberto estaba mencionando el tema de, por ejemplo, indicadores vinculados a la anemia, y así una serie de indicadores que podemos tener a nivel macro o también a nivel micro, pero lo importante es, más allá del acceso, es generar una reflexión sobre esa información, comprenderla y tomar acción, ¿no? Emplearlo propiamente en una toma de decisiones o realizar alguna implementación, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos que este enfoque de uso de resultados debería ser transversal a la gestión del sistema educativo para realmente lograr una mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero esto, como ustedes anticiparán, es bastante complejo y requiere una sinergia entre distintos actores educativos e incluso dentro del mismo Ministerio de Educación, que es justamente lo que estamos desarrollando el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Tener esta sinergia y esta articulación entre diferentes instancias para poder, digamos, encaminarnos hacia la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje
implementar cambios. Si vamos a la siguiente diapositiva, voy a pasar rápidamente haciendo un repaso de qué información concreta ustedes pueden encontrar, sobre todo desde la página web de la UMC, y que nosotros también, año a año, cuando realizamos los diferentes tipos de evaluaciones, compartimos con ustedes, ¿no? Entonces, si bien esto seguramente ya lo conocen, creo que no está de más, en el marco de esta utilización de indicadores o de evidencias para los proyectos y las propuestas que ustedes están realizando en la comunidad de práctica, no está de más recordar algunos insumos que ustedes pueden ubicar por ejemplo, en la página web de la UMC, y que también, bueno, quizá este año por una cuestión excepcional no se ha podido, a veces se envían de manera física, incluso también a las regiones y localidades, ¿no? En el caso de reportes de resultados, ustedes seguramente los conocen bien porque son, digamos, folletos que contienen información actualizada sobre los aprendizajes, ¿no?, de las áreas evaluadas, y además también incluye información interesante, ¿no?, sobre algunos factores asociados a los aprendizajes. Esto también lo pueden encontrar en la página web que ustedes ven en pantalla. Además de los reportes de resultados, que son más ejecutivos, por decirlo de algún modo, si vemos en la siguiente diapositiva, apreciamos que también tenemos informes pedagógicos, ¿no? Y acá me detengo, sobre todo me dirijo a los especialistas pedagógicos de las DRE y de la SUGEL, ¿no? Nosotros les hemos hecho llegar también a ustedes estos informes que están en la página web y que naturalmente, digamos, son enviados a los docentes de las áreas respectivas, pero es importante que ustedes como nexo y especialistas, digamos, en las áreas que continuamente están en comunicación con los docentes, más, por ejemplo, en esta situación de pandemia, en estos informes pedagógicos se brindan algunos ejemplos de preguntas liberadas de las evaluaciones y se analizan los logros y dificultades de los estudiantes, analizando incluso las diferentes opciones de respuesta, ¿no? Esto es bien importante porque nos da luces sobre cómo complementar también la evaluación de sistema con la evaluación formativa, ¿no? Y cómo utilizar algunas evidencias que tenemos desde las evaluaciones censales y muestrales a nivel nacional y regional para poder, digamos, implementar algunas mejoras. Además, si vemos en la siguiente diapositiva, nosotros contamos con un sistema de consulta de los resultados, que es el SICRESE, ¿no? Nosotros también, desde la oficina, este año hemos querido ampliar el acceso al SICRESE, pidiendo, digamos, los datos de los especialistas a principios de año, lo cual nos lo pasaron, y nosotros hemos ampliado el acceso a nivel de las DRE y de la SUGEL al SICRESE. Y además, por supuesto, los directores, docentes, instituciones educativas, así como las familias, pueden acceder desde sus diferentes perfiles a la información del SICRESE, ¿no? Esto que les comentaba anteriormente, los reportes y los informes, también los van a encontrar aquí en el SICRESE. No solamente están en la página web de la UMC, sino que es importante seguir institucionalizando el SICRESE. Además, ustedes, como autoridades y especialistas regionales y locales, pueden acceder a los datos de las instituciones educativas de su jurisdicción que fueron evaluados, ¿no? En el caso del último año, del 2019, en primaria, las evaluaciones fueron muestrales, por eso es que solamente tienen un alcance regional, ¿no? Los datos solamente alcanzan para sacar inferencias, ¿no? Para mapear, digamos, cómo está el terreno a nivel nacional y regional. Pero en el caso de segundo grado de secundaria, donde la evaluación sí fue de carácter censal, esta información llega hasta la institución educativa, incluso a nivel de estudiante, ¿no? Entonces, ustedes sí pueden acceder a esa información, incluso pueden descargar la base de datos también desde el SICRESE. Además, si vemos en la siguiente diapositiva, algo que ya les venía comentando, que es un valor agregado, son los estudios de factores asociados al aprendizaje. Nosotros como oficina no solamente, digamos,
recogemos información vinculada a los logros de aprendizaje, sino también alguna serie de aspectos que contextualizan y matizan esta información, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque además en estos reportes, en estos informes, tratamos de ampliar la información que ya ustedes normalmente reciben respecto a los logros de aprendizaje en las diferentes áreas y nos detenemos, por ejemplo, en algunos rubros que tienen que ver con brechas en los aprendizajes, en algunos matices sobre la práctica pedagógica y los procesos de enseñanza-aprendizaje, además también en aspectos vinculados al liderazgo pedagógico y de gestión educativa, y además lo pueden encontrar en la página web a través de diferentes informes, desarrollamos boletines tipo Zoom educativo, desarrollamos tipo artículos científicos. Si ustedes quieren, digamos, enterarse más de esto, pueden ingresar también a la página web que ven en pantalla. Además, si vemos en la siguiente diapositiva, un dato que yo no quería dejar pasar es el tema que hemos venido desarrollando en la oficina en los últimos años respecto a las diferentes acomodaciones que se vienen realizando las evaluaciones para los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, ¿no? Sea física, motora, intelectual, ¿no? Se vienen desarrollando una serie de iniciativas desde la oficina y quizá la principal ha sido este registro de necesidades educativas especiales, ¿no? Que es un registro virtual que normalmente son los directores de las escuelas quienes lo han venido llenando. Y es importante, lo pongo en el tapete porque ustedes vienen desarrollando iniciativas y, digamos, vienen proponiendo diferentes estrategias. Entonces, me pregunto, ¿qué se está haciendo respecto a, digamos, la educación a distancia y las estrategias de acomodación, ¿no? Con los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad? Esa podría ser, por ejemplo, una pregunta en alguna de las propuestas que ustedes puedan definir, puedan proponer, y alguna cuestión que ustedes quieran medir, ¿no es cierto? Como una evidencia, ¿no? ¿Qué se está desarrollando con los estudiantes con algún tipo de discapacidad en esta coyuntura actual? Finalmente, en la siguiente diapositiva, quería matizar, por ejemplo, concretamente, ¿no? Si ustedes quieren, el tema era el uso de la evidencia, ¿no? Si nos remontamos quizá a un tema, quizá va a sonar un poco positivista, ¿no? Porque sí quiero hacer un asterisco vinculado a eso al final de mi presentación. Pero si vamos a un nivel quizá un poco más macro y cuantitativo, digamos, lo que pueden brindar a nivel, desde la oficina, a nivel más macro, ustedes seguramente estarán familiarizados con los logros de aprendizaje de los estudiantes y esto nosotros lo solemos reportar tanto desde lo que se conoce como medida promedio, que es como el puntaje, ¿no? De los promedio que se obtiene, pero quizás los más conocidos son los niveles de logro, ¿no? Y lo más enriquecedor porque da una serie de descripciones sobre lo que los estudiantes van logrando. Entonces, fíjense que cuando hablamos de evaluaciones censales y muestrales, tenemos diferentes niveles de alcance, ¿no es cierto? A nivel de estudiante, escuela, por UGEL, a nivel regional y a nivel nacional. Pero también es importante que ustedes sepan que nosotros recogemos información sobre el índice socioeconómico de los estudiantes, ¿no? Vinculado, por ejemplo, a los años de escolaridad, de los años de escolaridad de los padres de familia, los materiales de la vivienda, servicios básicos u otros servicios en el hogar y también los activos en el hogar, ¿no? O sea, sí recogemos información del estudiante que nos permite contextualizar los resultados. Y este índice socioeconómico ustedes lo pueden encontrar de manera, digamos, pública en las bases de datos que están en la página web de la UMC, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también, si quieren, lo pueden tomar en cuenta y puede complementar lo que, por ejemplo, ya realiza el INEI a nivel de condiciones socioeconómicas. Solamente que aquí la gran ventaja es que lo pueden tener a nivel de los estudiantes que han sido evaluados, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva, hay algunos mensajes que, ya que estamos, digamos, trabajando a un nivel regional y local, que es importante y que también lo colocamos, ¿no? Que cómo toda esta información y estas evidencias
que no solamente deberían ser las que provee la OMC, sino que deberíamos verlo en complemento con otras iniciativas del sistema y también con iniciativas intersectoriales, ¿no? Que vienen desarrollando otras instituciones o ministerios. ¿Cómo vamos a planificar nuestras intervenciones? ¿Cómo vamos a seleccionar nuestras estrategias y focalizar nuestros recursos? Por ejemplo, acá ya se han identificado algunas alianzas muy interesantes en la comunidad de práctica y eso nos permite, digamos, realizar una serie de implementaciones, ¿no? Para realizar mejoras a nivel de la jurisdicción y en este caso también a nivel pedagógico. Es muy importante realizar también el monitoreo y el seguimiento que suelen hacer ustedes a nivel regional y sobre todo a nivel de la SUGEL, ¿no? Por ejemplo, para no ver esto de manera descontextualizada, sería importante, ¿no? Pensar en algunos indicadores y cómo se está haciendo seguimiento en esta coyuntura actual, ¿no? Por ejemplo, todos los estudiantes cuentan con los cuadernos de trabajo, cómo se está realizando esa entrega, el docente lo está empleando, cómo está haciendo la comunicación entre los docentes, los directivos y los estudiantes, a través de qué medio, cómo va el tema de conectividad, por ejemplo, en procesos importantísimos como el de evaluación formativa y retroalimentación, cómo va el tema de los portafolios, cómo se está dando la respuesta a estas diferentes evidencias que van, digamos, mostrando los estudiantes. Hay una serie de indicadores que se pueden tener a nivel macro, pero ¿quién mejor que ustedes a nivel de, digamos, de su jurisdicción para ir haciendo un monitoreo, ir haciendo un registro y justamente plantear estos proyectos de la comunidad de práctica para, digamos, identificar algunos nudos, identificar algunos puntos críticos para plantear algunas soluciones sobre estos aspectos, ¿no? Yo tenía una diapositiva ya casi final, que siempre la ponemos en nuestras presentaciones, que es la siguiente, y que nosotros siempre insistimos a nivel desde la UMC, ¿no? No solamente de puertas para afuera, sino también lo realizamos con otras oficinas y direcciones, ¿no? Porque no tendría sentido, y me remito a la diapositiva con la que empecé, realizar las evaluaciones, digamos, de logros de aprendizaje si es que estas no van a ser empleadas adecuadamente. Entonces, sí sabemos que existen una serie de prácticas no deseables que es importante remarcar, ¿no? Que desde nuestro rol, digamos, velemos porque se traten de evitar, ¿no? Primero, la reducción, digamos, de los aprendizajes solo a las áreas o los grados evaluados. Nosotros sabemos que por una cuestión logística, operativa, se priorizan una serie de áreas y grados, normalmente al final de cada ciclo educativo, lo cual nos brinda un diagnóstico y nos brinda un panorama de cómo son los aprendizajes, pero eso no nos dice que sean solamente esos grados y esas áreas, digamos, las más importantes o las que haya que priorizar. Digamos, recordemos el tema holístico en los aprendizajes, ¿no? Lo otro es que sabemos que existe cierta discriminación a algunos estudiantes cuando presentan dificultades o tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces ya es importante recordar lo que les mencionaba de esto de las adaptaciones que estamos haciendo de la UNC y el derecho que tienen todos los estudiantes a seguir aprendiendo y no ver la evaluación, digamos, como vinculado a algo punitivo, ¿no? Sino que justamente es un termómetro que nos va a dar una información importante para el sistema y para plantear acciones de mejora. Luego, la preparación de los estudiantes para la prueba, ¿no? Justamente a veces nos dicen a la UMC como, pero ¿por qué no liberan todos los cuestionarios o por qué no nos dan una asistencia técnica sobre cómo hacer pruebas tipo S, ¿no? Entonces, es como que esta cuestión del cambio, la ruta del cambio que les mencionaba, sobre cómo reflexionar y utilizar los resultados o las evidencias adecuadamente, implica el cambiar una serie de creencias o prácticas o conductas vinculados a este mal uso o al creer que, digamos, solamente hay que prepararnos para la prueba o para la evaluación, ¿no? Y finalmente, el estigmatizar algunas escuelas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, hacer rankings o comparaciones injustas
entre escuelas que tienen condiciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que ustedes para saber, conocer el territorio y saber que hay, digamos, diferentes contextos, ¿no? Y diferentes desafíos en su territorio. Y finalmente, el utilizar solamente los resultados como el único indicador de calidad educativa o la única evidencia, por ejemplo, en sus planes de, por ejemplo, en la comunidad de práctica, en sus proyectos, es importante que no solamente se detengan en el dato de, así están los aprendizajes, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva, que ahora sí me parece que es la diapositiva ya final, es que existen otras fuentes de información del sector. Entonces, les diría que no solamente se queden con la información que brinda la UMC, que por supuesto es importante, ¿no? No voy a hacerle autogol a la oficina que represento. Es sumamente importante tener esta información y utilizarla adecuadamente, pero tienen que saber que hay otra información que es de carácter público y que seguramente les interesará, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben conocer por el censo escolar, que ahora es censo educativo, que tiene alcance a nivel nacional, regional, de UGEL y de IE, porque justamente es un censo, ¿no? Tenemos el semáforo escuela, que bueno, por lo menos hasta el año pasado hay data a nivel nacional, regional y de UGEL, y bueno, por supuesto que recoge la información de las escuelas, pero ahí no es de manera totalmente representativa. Tenemos, si nos queremos adentrar un poco a al bienestar docente y directivo y cómo está la situación allí en cuanto a la formación docente, el tema de trayectoria docente, las capacitaciones, ¿por qué no la encuesta nacional de docentes o la encuesta nacional de directores, ¿no? Que tiene representatividad nacional y regional. Por ejemplo, podrían presentar algunas evidencias al respecto y ver alguna propuesta de cambio respecto a algunas limitaciones que haya o desafíos en cuanto a los docentes y directivos de su territorio. Pongo aquí también así el CICB, que finalmente es un tema que no podemos dejar de lado, el tema de violencia escolar, que si bien no está hecho para tener una representatividad, sino que es a nivel casuístico, sí hay data hasta a nivel local sobre qué está pasando en las escuelas en el tema de violencia escolar, ¿no? Quiero cerrar con este mensaje que está en la última diapositiva, que es que en la siguiente, que es que más allá de estas fuentes de información oficiales y este repaso que he hecho hoy día con ustedes, que son referentes importantes, las evidencias más cercanas a los procesos de enseñanza-aprendizaje provienen de ustedes, ¿no? Más aún en esta coyuntura actual. Y aquí lo quiero enlazar con lo que ya venía diciendo Roberto, que ahora seguramente le vamos a dar el pase, ¿no? El enfoque de abajo hacia arriba, ¿no? El partir del usuario, indagar en los detalles, ¿no? No quedarnos solamente con fuentes de información cuantitativas, que son importantes y que tienen esta representatividad e inferencia en diferentes niveles, sino que ustedes también puedan involucrarse en lo que está sucediendo, ¿no? Hacer preguntas, repreguntas, ir a la profundidad del asunto, indagar creencias, motivaciones, para generar la ruta del cambio, ¿no? Y qué mejor que ustedes en este contacto que están teniendo con este gran desafío que tenemos actualmente, ¿no? De allí rescato la importancia de esta comunidad de práctica para reforzar la gestión educativa, compartir estas experiencias y, por supuesto, consolidar el compromiso conjunto por la mejora de los aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tus aportes del día de hoy. Yo te voy a pedir, por favor, que todavía te mantengas en la actividad porque tenemos un par de preguntas que han llegado para ti también. Bueno, ya ha salvado el impasse de Roberto, vamos a darle pase para que pueda continuar con su exposición. Roberto, si nos escuchas correctamente. Yo te escucho correctamente. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Puedes proyectar tu PPT? ¿Deseas que lo pasemos nosotros? Me indiques, por favor. Estamos en la primera lámina, nuevamente. ¿Ahora en la segunda? No, todavía. No, está en modo presentación, probablemente que hay que ponerlo, me están indicando. Ya voy a nuevamente. A ver, si no recargar. Habías estado comentando de esta estrategia de acción para identificar buenas prácticas, ¿no? A partir del caso de las madres y el lavado de manos. Ahí podemos retomar la exposición.
Ya se puede ver ahora en pantalla. Avanzamos entonces hasta la lámina 9. ¿Ya? Tú me dices dónde se quedaron, porque no sé yo. Sí. Es en el caso de la estrategia de acción, identificar y seguir las excepciones. ¿Ya? ¿Eso lo pasé? Ajá, formar el grupo de voluntarios. Así es. ¿También ahí? Acá. Así es. También. Los cangrejitos ya se vieron. Los cangrejitos, sí, así es. Ahí podemos retomarlo para poder seguir la hilación de cómo usar, como mencionabas ahí, ¿no? El método de contraste. Sí, compañeros, solo quería, en verdad el mensaje era bien simple, que es, para los problemas muy difíciles, el caso de identificación de la desviación positiva que promueve el enfoque de Jerry Sterling y su equipo, es aplicable para problemas que tienen mucha complejidad y muchos elementos culturales para cambiar. Cuando es un caso concreto como inyectar la vacuna para la viruela, obviamente ahí no vas a inventar la buena práctica quién cura la viruela. Es evidente que ya está la práctica evidenciada médicamente, solo hay que ponerle la vacuna. Pero hasta en esos casos tampoco es tan fácil. Por ejemplo, el tema de la poliomielitis, la cura la hemos descubierto hace cerca de 50 años y sin embargo la poliomielitis ha empezado a brotar en diversas partes del mundo nuevamente. ¿Por qué? Por el tema cultural, que la gente tiene miedo, el tema de las vacunas. Saben que ahora mismo curiosamente en Perú la vacuna, hay gente que no está vacunando a sus hijos, están volviendo cosas vencidas como la viruela y el sarampión, están volviendo a nacer porque hay toda una corriente que no viene de la gente de escasos recursos, más bien esta corriente es al revés, viene de la gente de clase media alta que hay teorías que están leyendo que la vacuna es dañina. Entonces aquí voy con esto de que el enfoque de Sterling, de seguir las excepciones, funciona con problemas complejos. Yo creo que la educación sí es un problema complejo, donde no es solo qué hay que hacer, sino ya lo hubiéramos cambiado hace mucho rato. Estamos estancados hace mucho tiempo en el sistema antiguo, que es la educación aburrida, no generamos aprendizaje autónomo, entonces esta es un poco la idea de eso. Entonces, en esencia, lo que Sterling hizo fue identificar la buena práctica, pero no solo identificarla, sino empoderar a las personas en el proceso de la búsqueda y que sientan que la respuesta es nuestra creación, no es de un externo. Entonces, ese es el arte del que sabe empoderar a la gente y una vez que empoderase, la gente lo vuelve su práctica y cambia su cultura. Entonces, esa es la genialidad de estos enfoques. Y si me permiten avanzar, y vea, me vas diciendo si estoy... La primera estrategia para replicarla fuera contar a las personas, no funcionó contar, y es otro tema. Tenemos que dejarnos de charlas porque la charla no funciona. Hay una frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Pero también el hacer con la persona vale más que 1000 imágenes. Es decir, las personas te van a seguir si tú haces con él. Entonces, a veces todavía caemos en dar charlas en PowerPoint, que es generalmente lo más rápido y práctico, como estoy haciendo ahorita. Pero esto solo es una charla, justamente. No es un método para poder yo cambiarte. Por eso, Sterling, en la estrategia que hizo fue formar grupos de 10 madres para cocinar juntos, utilizando hojas de camote, camarones, cangrejitos, y que vean el lavado de manos. Esa estrategia que utilizó Jerry Sterling con su equipo funcionó porque empoderaba. La gente uno a uno se ayudaban, ¿no? Yo creo que en educación tenemos varios espacios para hacerlo, como los GIA, los encuentros de redes de directores, las mujeres se juntan con cada especialista con su red. Es un espacio, pero la pregunta es cómo lo estamos aprovechando para difundir una práctica innovadora y sobre todo ahora que estamos trabajando el tema de la educación secundaria y la finalización. El impacto del programa fue sorprendente porque, a pesar de todo, él logró, miren, lean conmigo, 6 meses después, 65% de los niños del poblado estaba bien nutrido y el programa llegó a 2,2 millones de ciudadanos vietnamitas en 265 pueblos. Miren que estos enfoques sí dan resultado y en 6 meses, vuelvo a repetir, en Perú estamos luchando contra esto hace cerca de 15 años con miles de millones de dólares. Sterling estaba prácticamente solo y la oposición, aparte del gobierno, para que se quede. Entonces sí se puede, si tenemos un enfoque distinto, ¿no? Aquí pueden ver unas imágenes de Sterling ahí en Vietnam, trabajando con la gente, siempre de la mano de la gente, siempre horizontal. La gente le gustó mucho porque no fue un programa más que traían de afuera, ¿no? La ONU trae, sino que él construyó la solución con la gente. Efectivamente, implica escuchar mucho, hablar mucho con las personas, pero da solución. Nosotros queremos soluciones, que la gente cambie, no solo queremos cosas rápidas. Lo rápido no funciona, compañeros. Entonces,
El método, les invito a esos 3 obras, libros que yo creo que son clave para todo docente de UGEL, jefe de UGEL, es el método Lean Startup. Creo que te ayuda a entender que nuestro trabajo como educadores es innovar. La educación del siglo XXI, nadie tiene la respuesta, absolutamente nadie. Por eso tenemos que inventarla nosotros, juntos, construir lo mejor que hay en el mundo, en Perú, en donde sea, y construir la escuela del siglo XXI. La etapa post-pandemia tampoco se sabe, solo se sabe que vienen los chicos con mucho estrés, que es al nivel de un estrés postraumático, van a llegar. No sabemos todavía lo que va a pasar ni con los profesores, y tenemos que estar atentos. Para eso tenemos que tener una actitud de innovación, de cambio permanente. Entonces, el segundo libro es porque algunas veces David gana, David frente a Goliat, y explica cómo hacer movimientos sociales. Y el último es, en la línea del primero, es un kit de diseño centrado en las personas, cómo diseñar innovaciones, cómo diseñar proyectos desde un enfoque distinto, no el que nos han enseñado que es más inventa objetivos y nada más. Esto es distinto, es otro enfoque totalmente mucho más práctico y que da resultados. Sería hermoso entrenarlos con estos enfoques de diseño del pensamiento o pensamiento de diseño. Es muy bonito. Y entonces solo quería cerrar con que el enfoque que estoy siguiendo ahorita viene de escuchar a las personas, entender que, mira mi curso, pongo ahí escuchar al usuario. Hay que escuchar al usuario, llámenlo por teléfono, no tengan miedo, a veces nos olvidamos, estamos tan apurados en el día a día que no llamamos. De verdad tenemos que escuchar a nuestra gente, tenemos que ser unos obsesionados con el usuario, que es el docente y el niño y el director, no con que la normativa se cumpla. La norma está al servicio de la persona, no es al revés. Entonces tenemos que preguntarle, oye, ¿está funcionando esto? Oye, ¿esto me va bien? Y escucharlo siempre. ¿Por qué? Porque todas las ideas los proyectos que tenemos, desde el proyecto llamado escuela, el diseño de escuela que hemos generado, hasta el diseño que estemos haciendo para quinto de media, son asunciones de fe, como ven ahí. Todos son asunciones de fe, son hipótesis. Y las hipótesis se validan o invalidan con evidencias, con información, como es el tema de hoy día. Si no hay evidencias claras, no voy a saber si mi hipótesis es verdad. Yo creo que voy a mejorar la resiliencia con círculos de lectura con los niños. Yo creo que voy a ayudar a reforzar la escuela si van a plataformas, usan Khan Academy y usan Aprendo en Casa. Yo creo, pero no sé, aquí no tenemos que trabajar con el creo. Tenemos que tener data para que te diga si está funcionando y no está funcionando. Por lo tanto, el buen líder del cambio se hace 3 preguntas. ¿Qué está funcionando hasta ahora? ¿Qué no está funcionando hasta ahora? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ese es el ciclo continuo. Crear el producto, que tiene que ser lo más básico, lo más barato posible, no te inviertas mucho, rápidamente, mides con datos claros, con indicadores accionables, y nuevamente, ¿ahí qué aprendí? Y nuevamente, ideas nuevamente, hasta que tu producto, programa, proyecto, vaya afinando. De repente nació como un circo, una plataforma virtual, pero al final te diste cuenta que la plataforma no servía porque no usaban plataforma los chicos, y tu programa terminará como un círculo de estudio con guías escritas, impresas en papel que se mandan a las casas. Genial, pero aprendiste de que es preferible que en las primeras semanas nos vayamos enterando que no está funcionando muchas cosas, a que te enteres al final y usemos solo indicadores marketeables, que hay 3 tipos de indicadores. El más importante es el primero, que es debemos demostrar una relación de causa-efecto. Mi círculo de lectura o mi círculo de estudio va a mejorar la resiliencia, mis webinars motivacionales va a mejorar. ¿Cómo voy a medir si está mejorando la resiliencia? ¿Estoy midiendo con algo? Tenemos que hacer aunque sea pequeñas encuestitas. Y cierro con la misma charla de Sterling, que en su propuesta, que él dice sus indicadores son los siguientes. En el caso de Vietnam, esta historia que espero que me hayan podido seguir, el indicador general de él, su evidencia, era el porcentaje de los niños con desnutrición crónica, que lo logró. Pero aparte tenían indicadores finos, concretos, que es número de niños con peso y talla para la edad, y número de familias que aplican los nuevos hábitos de alimentación, el qué y el cómo, y la de higiene, lavado de manos, más lavados de manos. Entonces, ¿cuáles son tus indicadores? ¿Cuáles son tus evidencias? Vuelvo a repetir, podemos usar evidencias marketeables y que venden y que no dicen mucho. Entonces, él pudo decir, mi indicador va a ser número de charlas que he dado para la nutrición crónica. Y ha dado charlas y llegó a 3 millones, pero no cambió nada. Entonces, tenemos que sincerar y tratar de tener indicadores que sí digan lo que está pasando.
Herramientas de recojo pueden ser muchas. En el caso de Sterling tenía la balanza y la pesa donde voluntarios iban por las familias a pesar. Una cosa muy interesante es que las mediciones tienen que hacerse públicas para que la gente se una a tu movimiento. Es como un movimiento social. Cuando ven que hay logros, la gente se une. Entonces la gente cuando iban a pesar a los niños el peso y talla, tocaba el peso cada 2 semanas, todos emocionados iban a mirar si se movía la balanza, si el peso mejoraba. Y era una emoción que se contagiaba. Cuando se contagia, la gente se convence de la práctica y se empieza a sumar y se vuelve cultura y es sostenible. Y hoy, por último, otra herramienta es la observación in situ, observando lo que está pensando. En este caso hicieron los clubes de comida, de cocina juntos, donde se vio las evidencias. Entonces, la invitación es que las evidencias, preferible que sean 2 indicadores, o 1, 2, uno quanti y uno quali, que tener muchos indicadores que al final solo son, el libro que les comenté les llama indicadores vanidosos, es decir, que solo tú te envaneces, pero que no estás cambiando la realidad. Y tenemos un gran desafío por delante, que es ayudar a que jóvenes enfrenten el futuro. Yo sé que no lo vamos a hacer en 3 meses, yo sé que en 3 meses no se va a cambiar radicalmente poner al día matemática y lenguaje de comunicación, pero sí se puede hacer algo distinto. Sí se puede hacer algo distinto, y uno es darle seguridad emocional. El tema de la gente de quinto de media, lo que más necesita ahorita no es solo la matemática y comunicación, sino necesita saber de que están llegando a un mundo donde sí van a poder navegar y sobrevivir, a un mundo incierto para todos. Entonces, ¿qué herramientas sirven para ello? No hay que inventarlas, compañero. Ya hay profesores que lo están haciendo, como Jerry Sterling, corre los casos. Él fue a los más pobres de los más pobres y había gente bien nutrida. Corre al profesor que tú dices más humilde, pero invéntate una medición. Él tenía el peso y talla. ¿Tú cómo vas a medir la buena práctica? Un profesor que esté dando atención socioemocional y esté generando altos logros de aprendizaje, quizás medidos en proyectos, quizás en los productos de los estudiantes que son muy creativos, quizás en redacciones de textos que han llegado a un nivel de evolución de escritura muy bueno. Tenemos que empezar a ensayar cómo recogemos esa data. Y hay muchas maneras, en verdad, cuando alguien aprende y brilla su aprendizaje y disfruta y goza, el papá se da cuenta que su hijo está gozando, que no mira televisión, que está enganchado con el buen aprendizaje. Esos profesores existen, que están enganchando a los niños. Tenemos que irlos a mirar y después que ellos ayudar a que se contagie toda esa buena práctica a los demás. Entonces, eso nada más, cerrar con ese comentario y invitarlos a que nos sigan en el Facebook, facebook.com/ct.lima. Y Spotify, que hemos creado un canal donde vamos a compartir casos así de éxito para que con pastillitas, le llamamos vitaminas de gestión. Son vitaminas para ustedes, para que tomes tu vitamina todos los lunes va a salir este programa, para que tomes la vitamina y te dé mucha energía y mucha fuerza para la gran y hermosa tarea que estás realizando cada día. Y aprovecho para agradecer lo que están haciendo, que es excelente. Solo que invitarlos a que siempre piensen en esa evidencia. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Bien, ¿Ahora sí se escuchó, Bea, o me perdí? Ahora sí, no, te hemos escuchado hasta el final, muy interesante, y más bien ya teníamos un par de preguntas para ti, para poder ya culminar quizás con tu participación, que fue justamente cómo poder clasificar, nos preguntan, las evidencias de un proyecto, ¿no? Tú, como ya conoces un poco las iniciativas de gestión que se están presentando, has tenido oportunidad de retroalimentar algunas. Tal vez qué sugerencias podrías darles sobre este punto, ¿no? Cómo poder clasificar las evidencias de un proyecto. Y la segunda pregunta, ¿qué hoja de ruta recomiendas para organizar y sistematizar la información de manera que constituya una evidencia que genere valor? Esa es mi pregunta. Ya. Las dos son preguntas muy interesantes y más o menos complejas. La segunda, empezamos por la segunda, que es, ¿me la repites de nuevo, por favor? Sí, ¿qué hoja de ruta recomienda para organizar y sistematizar la información de manera que constituya una evidencia que genere valor? Yo creo que las 3 preguntas ayudan mucho, que es ¿qué está funcionando y qué no? ¿Y qué hemos aprendido? Esas preguntas son las preguntas clave que todo innovador en educación se hace siempre. Entonces, siempre preguntarme y generar un clima de sinceridad con mi equipo. Porque les cuento, como no sé si llegué a decirlo en esta parte o en la parte que se cortó, cuando los de Pixar, para eso es clave qué clima y cultura, si tú eres un jefe de AGP,
qué clima estás generando con tu equipo. Hay jefes que son muy sancionadores, que el especialista no te va a contar todo porque sabe que sancionas o que no generas clima de confianza. Tenemos que generar un clima donde nos puedan decir las cosas y qué no está funcionando, que no es culpa del especialista, no es culpa del director, es culpa de que nadie sabe qué hacer justamente. Y les cuento que las películas de Pixar, que son, como ustedes saben, Toy Story, Los Increíbles, los 3 Toy Story que han salido han sido todo un éxito. Uno dirá, Pixar le brotan los éxitos, le brota la innovación exitosa, y porque ninguna película fracasa, ¿no? Hasta la última, creo que se llama Amigos o Unidos, todas sus películas. Entonces uno se preguntará, ¿siempre será así? Y no es así. Ellos mismos dicen, al interno, dicen, todas las películas de Pixar al inicio eran un asco. Y la palabra asco estoy siendo eufemístico, es decir, no fue asco. Y en el libro ponen otra palabra más fuerte. Imagínense, todas eran un asco, es decir, pero ¿qué pasó en el proceso? Uno, mucha confianza y retroalimentación, decirse qué está faltando, qué no está funcionando, mucho apertura y franqueza. Solo cuando hay climas de cultura, climas donde se genera la confianza y la franqueza y la transparencia de información, la gente empieza a contarte y puedes afinar hasta que salen bellezas. Y otra idea más es nunca te aferres a tu hijito. Todos nos aferramos a nuestras ideas como si fueran hijos. Tu idea es tu hijito bello. Tus hijos no son bellos al inicio, te debemos decir la verdad. Los hijos son bien imperfectos, los hijos ideas de proyectos, pero se tienen que afinar si he generado esa cultura. Entonces, como dije, la primera semana, si empezaste el lunes, se lanzó el programa de refuerzo escolar para secundaria, tú tienes que estar el viernes llamando por teléfono a los mismos estudiantes. Profesor, director, por favor, deme 3 teléfonos de estudiantes. Y llamas directamente, no vas a tener que llamar a 100, llama aunque sea a 10, a 20. Y, joven, ¿cómo te va con el curso que hemos inventado para ti? Bueno, nunca he ido. Ah, sí, me dijeron que todos estaban yendo, que el 90% iban. No, nunca he ido, y mis compañeros tampoco. Ya, gracias por el dato. Segunda llamada, el segundo me dice, nunca contesta, no existe el teléfono. Y el tercero me dice, me aburre y no aprendo nada ahí. Excelente. Qué bueno que... Dejamos de escucharte, Roberto. Joshua, si puedes llamarlo para poder continuar con su presentación. Bueno, con la puntualización de sus preguntas, y también vamos a ir, mientras se resuelve la conectividad nuevamente de Roberto, tenemos también preguntas para Pedro. Pedro, si nos estás escuchando, por favor, para poder continuar también con la fase de las preguntas que han hecho los participantes para ti. Sí. Ahí está Roberto de nuevo, me parece. Sí, a ver, sí, Roberto, ¿nos escuchas? Sí. Como decían, ¿hasta dónde me quedé, verdad? Pero, bueno, para puntualizar, ¿no? Justo lo que estabas mencionando, esto de tener un feedback inmediato al momento de... Sí. Lo que decía es que ninguna idea en el mundo de innovación, todas las ideas iniciales son imperfectas. Entonces, la mejor manera de que reconozcas su imperfección, y la mejores, es que te den data. Entonces, ponía el ejemplo de que si el lunes lanzaste un curso de refuerzo escolar para quinto de media y matemática y comunicación, y tu idea sonaba en el papel, sonaba bonita, porque recuerden que en el papel todo es bonito, en el PPT todo es bonito, el PPT no te cuestiona, el PPT no te va a decir, discúlpame, pero eso no sirve y no funciona para esta realidad. Entonces, y el PPT es lo que te aprueban. Entonces, lo que tenemos que hacer es data. Llamamos por teléfono el viernes a 20 estudiantes y a 10 profesores y les preguntamos acerca del curso. ¿Estás yendo? ¿Está aburrido? ¿Está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Eso es oro puro. Yo te digo que probablemente esas ideas, como son feas al inicio, como decía el caso de Pixar, te va a servir esa información, porque te vas a dar cuenta que de lo que tú pensabas que pasaba, no pasa ni la mitad. Pero es bueno, porque vas a tener sábado y domingo para que con tu equipo y con profesores rediseñes la estrategia y la vayas mejorando. Solo así vamos a poder mejorar, pero esas evidencias son clave. Lo sistematizas, lo escribes si quieres en un texto. Yo siempre lo que escribimos en Google Docs, cuando hacemos llamadas periódicamente a especialistas y a directores de colegios, la última fue 5 preguntas que les hacíamos nosotros. ¿Qué te quita el sueño en este tiempo, estas semanas de pandemia? ¿Qué nuevas necesidades están surgiendo en ti? ¿Qué estás haciendo justamente para solucionar esas necesidades? Hemos llamado y hacemos llamadas rápidas. Eso funciona bastante. Entonces, el mensaje es, la evidencia te va a ayudar para mejorar y para después también mostrar cómo tu programa
sí está respondiendo. Entonces solo quería decirles eso y felicitarlos nuevamente por lo que están haciendo. Yo sé que en 4 meses no vamos a transformar el mundo, pero en 4 meses, que en enero acaba el programa de secundaria para los de quinto de media, sí vamos a poder hacer algo mucho mejor de lo que haríamos si nos quedásemos solo en una idea bonita y con indicadores marqueteros, que solo te dicen, sí, capacité a 1 millón de niños, sí, me hicieron like los chicos en el... Discúlpame, pero el like no me habla de buen aprendizaje ni de que ha mejorado su resiliencia. Entonces tenemos que tener un indicador más fino, una encuesta rápida, una llamada telefónica relámpago al mismo joven. No tengamos miedo de que el joven nos diga que algo falta, pero es mejor que el joven nos lo diga a que pasen los meses y nos enteremos muy tarde de que quizás no estábamos escuchando del todo a lo que estaba pasando. Yo sé que lo están haciendo, solo invito a que lo afinen un poquito más. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Roberto, también por tus acotaciones tan precisas. De hecho, ya nos están pidiendo al interno tu presentación. Creo que esta parte de la contribución o de definir la contribución al servicio educativo efectivamente a través de las iniciativas es un tema que siempre genera muchas dudas, ¿no? Te agradecemos en ese sentido que hayas podido orientar a nuestros participantes y que continúes retroalimentando las fichas de iniciativas que todas las semanas se comparten a través del muro de nuestras iniciativas. Muchas gracias y bueno, vamos a dar el pase también a Pedro para que responda un par de preguntas. Pedro, si ya estás en línea, por favor, para activar tu cámara y tu micrófono. Tenemos 2 preguntas para ti. Sí, Beatriz, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, listo. Ahora sí te escuchamos. Pedro, te leo la primera pregunta, la respondes sí. y así hacemos con la segunda. ¿Sí? Como ¿quién quiere ser millonario? Sí, nos han preguntado si la información que proporciona SICRECE sirve como una herramienta efectiva de planificación, como línea de base, pero ¿cómo medirlo en esta situación atípica de la educación a distancia? Adelante. Qué difícil. Sí, son preguntas, efectivamente, bueno, ese es el fin de una pregunta, ¿no? Reflexionar. Entonces, agradezco la pregunta. Efectivamente, ¿no? La información que viene brindando la UMC hasta el momento, y en este caso específico el repositorio oficial sería digamos, el SICRECE, además de la página web propiamente de la oficina, nos interpela sobre el propósito de las evaluaciones de logros de aprendizaje, ¿no? Y es cierto que las evaluaciones se estarían posicionando más en lo que conocemos como una línea base o un termómetro a nivel de diagnóstico que, digamos, ver otras partes del proceso, ¿no? Sin embargo, eso no le quita valor, ¿no? Porque finalmente es una información válida y confiable que nos permite por lo menos tener esta base. Lo que nos preguntan es cómo se está viendo ahora en la educación a distancia, ¿no? Yo lo podría responder un poco a lo que se está pensando todavía a un nivel muy exploratorio para lo que se viene. Justamente adecuándonos un poco a los retos y a los desafíos que estamos viviendo, yo diría aquí 2 cosas, ¿no? Uno, nada más a la evaluación de aula, o en este caso la evaluación formativa. Entonces, hay que posicionar bien a la evaluación de sistema como efectivamente un diagnóstico, un termómetro, pero que esto continuamente se tiene que ir renovando y midiendo, y qué mejor que con la evaluación formativa. No tiene que haber en esta constante reflexión un engranaje, una buena complementación. Y es lo que tratamos de decir en nuestros informes, en nuestros estudios, en nuestras comunicaciones y también con otras oficinas que ven el tema, es cómo es esta articulación entre evaluación de sistema y evaluación formativa, que no debería haber un divorcio, digamos, ¿no? Allí, sino más bien la manera en cómo estas se integran y complementan, ¿no? Y lo otro que quería decir, ya con el tema de la entrada a la virtualidad y la cuestión de educación a distancia, es pensar en estrategias hacia el próximo año, en ingresar más al tema de evaluación virtual, ver este tema no solamente en un momento del año, sino posiblemente por lo que ha venido sucediendo desde marzo, abril de este año, por efectos de la pandemia, ver justamente
diferentes momentos del año, sobre todo yo diría fines de este año y también inicios del próximo, para ver diferentes hitos en el tiempo que nos permiten no solamente tener una línea base, sino también tener un momento durante y después, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Entiendo que desde la institución o a nivel ministerial se están barajando, pues, digamos, algunas opciones, lo cual todavía no es oficial, por lo tanto no puedo mencionar más al respecto, solamente que seguramente se va a ver o se está pensando en no solamente tener una especie de línea base, sino también otros momentos del tiempo que nos permitan ir y dando información oportuna, ¿no? al sistema, ¿no? No esperar mucho tiempo para ir haciendo como una especie de investigación-acción, ¿no? Retroalimentar al sistema para inmediatamente focalizar, inmediatamente tomar acciones de medidas remediales, ¿no? Esa es la primera pregunta. No sé si había otra. Sí, perdón, Pedro. Sí, hay otra, estaba mi micro desactivado, disculpa. La segunda pregunta sí es más breve. Nos están pidiendo que menciones cuáles serían tus recomendaciones puntuales para un uso adecuado de estos resultados que has mencionado. Sí, yo me voy a remontar nuevamente a lo que mencioné en mi presentación, para no hacerlo muy largo. O sea, en primer lugar, darle el peso que merece a una información válida y confiable, pero antes de utilizar los resultados, o sea, primero tenemos que asegurar el acceso y segundo, asegurar una adecuada comprensión de la información y una reflexión concienzuda, responsable de la información. Sin eso no hay implementación o no hay uso adecuado, ¿no? Esos son los pasos previos. Y para eso, por supuesto, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo, digamos, nuestras acciones y el contacto siempre con los actores, ¿no? Para ver cómo esa información se está comprendiendo y cómo se le podría dar un buen uso. Lo segundo, no reducir, digamos, la información solo a los aprendizajes en las áreas evaluadas y en los grados evaluados. Complementarlo con lo que ya se está teniendo de información en el día a día con otras áreas importantes y también en los otros grados de la escolaridad, ¿no? Lo otro, yo diría, es evitar el tema de estigmatizar a las escuelas, ¿no? O tener, digamos, altas consecuencias frente a resultados que posiblemente en algunas escuelas sean más bajos que en otras. Entonces, siempre contextualizar, por eso les hablaba del indicador socioeconómico de los estudiantes, el contexto de la escuela y del territorio. Entonces, evitar hacer rankings y comparaciones injustas, ¿no? Y finalmente, algo que creo que deberíamos llevarnos de estas presentaciones, lo que ha comentado Roberto y lo que yo también presenté, es no ver solamente esto como un único indicador, sino ver una serie de fuentes de información que nos permitan tener el panorama completo, ¿no? Y no solamente en el sector educación, sino con otro sector, por ejemplo, salud, transportes y comunicaciones, el tema de desarrollo e inclusión social. Entonces, tener el panorama completo para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Eso yo diría que es sería lo puntual para hacer un uso adecuado de la información. Bien, muchas gracias, Pedro, por tus apreciaciones el día de hoy, que estoy segura que han orientado a nuestros participantes para saber cómo incorporar evidencias en sus iniciativas, tanto las que están compartiendo en la COP como las que seguramente postularán al concurso de buenas prácticas de gestión educativa en la André Gray UGEL 2020, que como sabes este año en su edición especial va a reconocer iniciativas destacables de gestión educativa en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19. Nuevamente agradecemos entonces la presencia de Pedro Guerrero, especialista del equipo de gestión y uso de resultados de la UMC del Minedo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes y bueno, saludo a los participantes también y mucha entereza, mucha fuerza en esta situación muy compleja y que sé que todos los días estamos ahí digamos, tratando de hacerlo mejor y por supuesto ustedes son los protagonistas de esto, ¿no? Bien, muchas gracias, Pedro. Y continuando con la jornada, vamos a hacer una exploración por la comunidad de práctica justamente para brindarles orientaciones sobre el llenado de la cuarta ficha
que se titula Evidenciando los logros, en la cual esperamos que puedan acotar todo lo que nuestros ponentes el día de hoy nos han brindado. Recuerden que este registro es importante para ir documentando sus avances y con ello también puedan recibir la retroalimentación a cargo de la red de aliados de la COP. Mientras voy compartiendo la pantalla, les quiero anunciar que ya los avances de las primeras 3 asesorías están en la comunidad de práctica. Pueden ustedes visualizarlo ahí en nuestra sección de eventos. Y en breve vamos a ver entonces. ¿Me confirman por favor el equipo o alguno de los participantes si se puede ver correctamente la pantalla? Estamos actualmente en la comunidad de práctica de gestión educativa. Sí, a ver si el interno por favor confirman si ya se puede ver. Ya se está viendo, Beatriz. Perfecto. Bien, como ya saben ustedes, ya son usuarios habituales, por eso han llegado hasta aquí a la última de nuestras fichas de retroalimentación. Ingresamos a la opción Comparte tu iniciativa. En un primer momento ya todos ustedes han compartido su iniciativa en el muro de iniciativas regional, ¿no? Y en el eje temático que les corresponde, vamos a encontrar nuestros 3 ejes temáticos de acciones pedagógicas en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, estrategias de articulación local para la ampliación de la cobertura de la estrategia Aprendo en Casa en zonas rurales, y en el eje 3 las estrategias y acciones de soporte socioemocional. En los 3 ejes van a encontrar ya disponibles las 4 fichas, ¿no? Ahora por fines de esta exposición vamos a ingresar al eje 1, ¿no? Y se dan cuenta que en el cuarto término, en el icono evidenciando los logros, dan clic aquí y van a poder, regresar. Vamos a darle un refresco, acá está, ¿no? La ficha evidenciando los logros. Para el llenado de esta ficha deben tener en cuenta que aquí, además de la ficha, pueden compartir en el muro los logros que están alcanzando de las iniciativas para la continuidad del servicio educativo. Logros o nivel de avance también, como ya lo han comentado, ¿no? Y básicamente para llenar esta ficha lo que pueden reflexionar al interno de sus equipos, y es la idea que las fichas evidencien el trabajo del equipo que está sustentando estas iniciativas, es en primer término si los logros de la iniciativa han atendido las necesidades de la comunidad educativa, ¿no? Y en segundo término, con qué información se cuenta para evidenciar los logros de la iniciativa. Y aquí pueden compartir evidencias como documentos, informes, entre otros, ¿no? Aquí en la parte donde ustedes pueden ver el clip, se encuentra ya la ficha en versión Word para que ustedes la puedan llenar, ¿no? Y una vez que ustedes la descarguen y la llenan, luego de un, me imagino, trabajo en equipo, consensuado, compartido, colaborativo, y esperemos que con el apoyo de los materiales que hoy día nos han compartido y que se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos, pero también se van a compartir en la comunidad de práctica, puedan llenar esta ficha para que así puedan continuar con esta ruta de la retroalimentación. A ver, vamos a intentar nuevamente. Evidentemente en plataforma hay algunas dificultades, pero les va a descargar, perdón, esta es la ficha de identificando aliados. Voy a compartirles la ficha en Word en breve, porque aparentemente aquí en la carga vamos a ver esta ficha. Un momento, por favor. Aquí está la ficha 4, me confirman si la pueden ver. La ficha 4 evidenciando los logros, que se completa luego de haber ya completado la ficha 1, 2 y ficha 3. Aquí se recoge información sobre la contribución de las iniciativas para la continuidad del servicio educativo, ¿no? Entonces, en esta ficha lo que van a hacer es mencionar cuáles han sido los logros y la información que se cuenta para evidenciarlos, estableciendo una situación actual y una situación anterior. Aquí es importante que puedan evidenciarlo a nivel de documentos, ¿no? A nivel de evidencias, como nos han mencionado los exponentes del día de hoy, ¿no?
para que puedan sustentar adecuadamente esta ficha que les puede servir para continuar con la retroalimentación, ¿sí? Bien. Si hubiera alguna consulta en particular sobre la COP, este es el momento de hacerla, por favor. Y si no, vamos a ir dando pase ya al cierre de la jornada. Yo nuevamente quiero reiterarles que estos materiales se encuentran de las 3 asesorías en la comunidad de práctica. Vamos a compartir en este momento en el aula virtual que ustedes ya conocen, ¿no? En el home de nuestra comunidad de práctica van a poder ver en la sección eventos los webinars y asesorías correspondientes a estas 3 asesorías. Aquí van a encontrar el material de PPT y la próxima semana también vamos a poder encontrar el material de la asesoría 4. Bien, en unos minutos mientras ingresa nuestra directora para poder brindarles ya el cierre de la jornada, quiero invitarlos a hoy día a las 4 de la tarde vamos a tener una videoconferencia informativa sobre el concurso de buenas prácticas de gestión educativa. Hemos recibido muchas llamadas, hay un equipo que está atendiendo sus consultas, pero todos los martes y viernes del mes de septiembre estamos ofreciendo este espacio entre las 4 y las 6 de la tarde para que puedan ustedes absolver las dudas que hay con respecto a la postulación al concurso. Bien, me indican si estamos ya en sala para poder dar cierre. Bien, me indican que hay una, sí, ha tenido una reunión de emergencia. Yo les quiero agradecer a todos los presentes por haber compartido este momento con nosotros y esperamos que la información que hayamos podido compartir en esta cuarta asesoría les sirva para poder postular a nuestro concurso, para poder seguir retroalimentando sus fichas y sus iniciativas a través de nuestra comunidad. Los invitamos a seguir participando y a los que estén interesados en el concurso los esperamos a las 4 de la tarde. Hay un mailing que les debe haber llegado a sus correos electrónicos de parte de la comunidad de práctica. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y los esperamos nuevamente la próxima semana. Hasta luego. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.